de la tarde. Y hoy Palestina solicitó a la ONU entrar como Estado miembro de pleno derecho a esa organización a través de una carta enviada por la Embajada de Palestina al secretario general. Y mientras tanto, la tensión entre Israel y Hamas sigue preocupando a la comunidad internacional. Y es por eso que hoy hemos invitado a Olaher Chacón, analista internacional especializado en geopolítica, para conversar lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Bienvenido, Olaher. Bienvenido, es un gusto inmenso conversar contigo. Igualmente, un gran gusto conversar con ustedes. Bueno, ¿qué futuro tiene esta solicitud de Palestina ante la ONU? Bueno, es una pregunta un poco difícil porque ya este es un reintento por parte del gobierno palestino de ser admitido como miembro de pleno derecho. La primera vez lo intentó en el año 2011, pero no logró la admisión a través del Consejo de Seguridad, que es el órgano que tiene que decidir la admisión de nuevos miembros, a pesar de que ya para ese momento la Asamblea General de la ONU había admitido a Palestina como miembro observador. Y para ese momento ya Palestina era reconocido por más de 140 países. Eh, hasta el momento la gran pregunta es si logra vencer uno de los escollos fundamentales, porque el problema no es de la cantidad de países que lo reconoce, sino que no lo reconoce un país particularmente, que es Estados Unidos, Ujú. que es el que tiene el gran poder de veto para reconocer a Palestina como un Estado de pleno derecho. ¿Qué supondría que fuese aceptado como un Estado de pleno derecho? Porque eso Bueno, no que podría necesariamente pondría fin a la guerra. no, no, pero da instrumentos internacionales claves para el gobierno palestino, para el Estado palestino, a la hora de poder llevar a Israel a la Corte Internacional de Justicia. Esta es la gran clave en este conflicto. Ujú. Hablar de conflicto es complicadísimo. Cuando se trabaja con Palestina e Israel, siempre hay los pro-palestinos, los pro-israelíes, hay un montón de Ujú. posiciones que son tomadas automáticamente. Pero para poder abordar el conflicto es necesario hablar del tema del derecho internacional, que es lo que dice el derecho internacional. Y el derecho internacional establece que a partir de 1948, la propia ONU, a través de la Asamblea General, aceptó que ese territorio debería estar repartido en dos estados, un estado judío y un estado árabe. Y luego, para 1987, la OLP aceptó que en efecto tiene que haber se comprometió a aceptar esa resolución. De ahí en adelante, los diferentes gobiernos, los diferentes procesos de negociación han aceptado que en algún momento se tiene que llegar a esa solución, se llama la solución de los dos estados. Ujú. La mayoría de los países, por ejemplo Canadá, que es donde yo resido en este momento, señala que está totalmente de acuerdo a la existencia de un Estado palestino siempre y cuando se logre a través de una negociación. Y eso es lo que está buscando Palestina, forzar a Israel a una negociación, a aceptar que ya de hecho Palestina es un Estado completamente reconocido por más de 140 países, de la misma manera como Israel es reconocido también por más de 170. O sea que la solución de los dos estados ya es de por sí una solución totalmente viable. Ahora, el argumento de Israel es el terrorismo, supongo yo, ¿no? Bueno, pero ahí, ese es otro punto. Por eso es que a mí me gusta hablar del tema, empezar por el principio de que los pro-palestinos, los pro-israelíes tienen posiciones asumidas per Ujú. se y tienen un montón de conceptos. Por ejemplo, el hecho de definir este conflicto como un conflicto entre Israel y Hamas exclusivamente, cuando es mucho más que eso. Claro, La población que sufre el conflicto, estamos hablando de los nativos palestinos, son 2 millones de personas. Claro. Esas personas tienen derechos. y Y decir además que solamente no una guerra, todos forman parte de Hamas, Ujú. entre otras cosas, ¿no? absolutamente, absolutamente. Y allí por eso insisto, ¿qué es lo que dice el derecho internacional en ese conflicto? Los palestinos que viven en Gaza, lo mismo que ocurre con los que viven en los territorios ocupados, eh, son personas que no tienen derechos, no tienen derechos en materia de derechos humanos, viven en unos territorios que están totalmente cercados. Israel trata de venderlo como un territorio que los palestinos autoadministran, pero cuando nosotros lo vemos en la realidad, estamos hablando de que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior, no tienen control de sus fronteras, no tienen control económico y dependen exclusivamente de lo que tanto el gobierno israelí como el gobierno egipcio hagan en ese territorio. Entonces estamos hablando de unas personas que viven muy parecidos a los batustanes establecidos en Sudáfrica durante el apartheid,
donde el gobierno sudafricano decía, bueno, pero ellos están libres allí de hacer lo que quieran. Pero cuando veíamos la realidad, es una realidad totalmente dramática. A ver, 2 millones de personas que no tienen acceso absolutamente a nada. pero Sí. habla, Olajer, que la piedra de tranca en esta solicitud de Palestina de ser reconocido como un Estado de pleno derecho en Naciones Unidas tiene que ver con el veto de los Estados Unidos, que no cuentan con ese reconocimiento. Sin embargo, hemos visto eh, desde la Casa Blanca al presidente Joe Biden eh, quizás hacer unos llamados a Sí, increpar claro. a Israel con respecto a lo que ha ocurrido en Gaza, sobre todo con quizás con la falta de tomar acciones necesarias para proteger la vida de los civiles. ¿Podría haber quizás una flexibilización con respecto a la política de la Casa Blanca? Bueno, la política de la Casa Blanca se ha mantenido estable. De hecho, la prensa había anunciado recientemente que se iba a abrir una línea de crédito para la compra de armamentos por parte de Israel para empresas estadounidenses, algo así como 20.000 millones de dólares. Estamos hablando de una cantidad bien importante. Lo que quiere decir que la posición de Estados Unidos, si bien en términos de diplomáticos podía tener unos pequeños gestos, en la práctica sigue siendo la misma. Mm. Ahora, ¿y cómo ves entonces un fin del conflicto? ¿Podrá alcanzarse un cese al fuego, una pausa en esto que estamos viendo a día de hoy después de este recrudecimiento? No parece el mejor momento, No, Lila, ¿no? Para eso, ¿no? Sí, lo que va a afectar el conflicto va a ser la presión internacional. Yo creo que ya ahora sí se cruzó una línea Mm. eh, en la cual los países que son arduos aliados de Israel, como la mayoría de los países de la OTAN, los países europeos, el propio Estados Unidos, ve que el conflicto duró más allá de lo posible, que las consecuencias son catastróficas, no solamente la cantidad de muertos, que el gobierno palestino ha reportado en unos 30.000, sino las consecuencias a largo plazo. Toda la infraestructura dentro de Gaza está destruida, sí. toda, absolutamente. Además Estamos vienen hablando, unas elecciones en Israel, ¿no? Bueno, sí, sí. Eso es otro problema, porque eh, cuando uno habla de este conflicto desde el punto de vista histórico, uno de los problemas está que la visión de la mayoría de las personas es que es un conflicto milenario. Cuando se trata de un conflicto totalmente del siglo XX y que nace con Naciones Unidas y que ha vivido tres procesos. El momentos. primero es la etapa árabe-israelí, lo vimos en la Guerra de los 6 Días, la Guerra de Yom Kippur, etc. Luego la etapa palestino-israelí desde 1974 hasta el año 2000 y la última etapa, a mí me gusta llamarla como la etapa del status quo, en el que tanto Israel como Palestina, o el liderazgo israelí y el liderazgo palestino, para ser más preciso, ven el conflicto como una necesidad para mantener sus propios intereses. Mm. Por ejemplo, en el caso israelí, el Producto Interno Bruto israelí dedicado al conflicto es 9%. Estamos hablando de una cantidad de dinero importantísima. Claro. Hay políticos que dependen de tener el conflicto Bueno, abierto. la Hay popularidad de empresas. Netanyahu logró repuntar o levantar después del conflicto. Pero ahora para las elecciones no está en su mejor momento. Sí, pero sin embargo, ustedes ven, Netanyahu ha sido un actor fundamental desde 1996. Sí. Sí, eso es correcto. En los 90 estaba a punto, muy claro, él apuntaba a los acuerdos de Oslo, lo vivimos muy emocionados cuando vimos la foto de Arafat con Shimon Claro. Peres y con Yitzhak Rabin, y llegó Netanyahu en 1996, destruyó todo el proceso. Y desde ese entonces hasta ahorita, estamos hablando de más de 25 años, él se ha mantenido en el poder de una u otra manera, porque el conflicto le conviene. Y así como él, muchos políticos dentro de Israel y dentro de Palestina, eso hay que hacerlo muy claro. Sí. Y hoy día lo que se puede decir es, hay que estar conscientes de que todo aquel que se opone a la existencia de Estado palestino está tan errado como todo aquel que se opone a la existencia de Israel. Israel Por tiene supuesto, Sí. claro. derecho inalienable a su defensa, a la paz, pero tampoco puede hacerlo a costa de lo que sea, porque también los palestinos tienen derecho a la defensa y a la paz. Sí. Así que oponerse a uno, oponerse a otro es un grave problema y eso es lo que tiene instalado el conflicto, que hay personas, hay empresas, hay generales, hay militares, hay políticos que dependen del conflicto para ser necesarios en sus respectivas Sí. sociedades. Bueno, muchas gracias, Olajer Chacón, a esta posición tan ecuánime, analista internacional especializado en geopolítica, sobre este tema tan complejo del Medio Porque Oriente. además, Olajer se refería a la presión internacional y es que este conflicto tiene la capacidad de escalar
y terminar siendo un conflicto no solo regional, sino global. Esperemos que no. Esperemos Lila que no. Vanorio, y vamos a Esperemos una que no. pausa. Sí, señor, y al regreso Muchas seguimos gracias, con más de Olager. puntos cardinales. Sí.